El gobierno de China dio a conocer un listado de mercancías que incluyen café, miel y productos químicos industriales a los que les impondrá aranceles por un valor de 60 mil millones de dólares como represalia si Washington cumple su amenaza de poner su amenaza más reciente de imponer tarifas al gigante asiático. Y para profundizar justamente en este tema nos acompaña esta mañana Rodrigo Farfán Alegría, especialista en relaciones internacionales. Usted lo conoce y lo conoce bien. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. Eduardo, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y con todo el auditorio de Capital. Bienvenido. Muchas gracias. Rodrigo, pues más allá de esta, pues no amenaza, sino más bien el anuncio de la imposición de nuevos aranceles a ciertos productos norteamericanos, ¿qué está pasando entre el gobierno de Estados Unidos y China en el contexto económico? Porque todo el mundo dice, no hay necesariamente una guerra económica, pero podría desatarse. Pues mira, estamos en el contexto de lo que se le ha llamado una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, China, la segunda potencia económica en este planeta. Sin duda esta guerra, esta serie primero de acusaciones y posteriormente ya de temas tan tangibles como la imposición de aranceles. Ya hay una imposición de aranceles derivado de hace aproximadamente un mes en el cual Estados Unidos en un inicio pues puso aranceles tanto al aluminio como al acero, no solamente en China sino en algunos otros países, incluyendo nuestro país. China fue parte precisamente de este tema. Se vinieron algunos otros aranceles que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, alrededor de 34 mil millones de pesos, y hoy amenaza a Estados Unidos con imponer aranceles en más de 5 mil productos a China, lo cual equivaldría aproximadamente a 200 mil millones de pesos. Y contrariamente China lo que ha dicho es que si Estados Unidos hace eso, ellos también lo van a hacer, y el gobierno de China propone y está vislumbrando una serie de aranceles por alrededor de 60 mil millones de pesos. De dólares, ¿no? De dólares, perdón. Se han acusado ahí mutuamente tanto Pekín como Washington. El representante comercial de los Estados Unidos ha dicho que eso no le inmuta a los Estados Unidos y que por el contrario deberían de tener cuidado los chinos en lo que dicen sobre Donald Trump y la serie de imposición de aranceles. Esto viene en el contexto sobre todo de esa parte económica de Donald Trump que desde su campaña ha venido prometiendo, que es el guardar y el tratar de ser digamos, cauto con la economía de los Estados Unidos, pero sobre todo con blindar al gobierno norteamericano, y como lo ha hecho también con México, como lo ha hecho con la Unión Europea, como lo ha hecho con muchos otros países. Entonces, pues bueno, hoy estamos en una antesala de algo que podría ser inclusive fatal para los mismos Estados Unidos, que es lo que ha dicho China. Dice, a ver, si Estados Unidos propone esa serie de aranceles, que nosotros obviamente lo haríamos de la misma manera, pues los principales perjudicados pues van a ser los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos advierte a China que si China hace eso, ellos van a ser perjudicados, inclusive con el tema de Japón, porque hoy algunas cifras nos han arrojado que Japón pudiera estar superando en términos económicos a China. Japón es la tercera economía más grande del mundo. Entonces, pues bueno, esto se viene con una serie de acusaciones que podría derivar pues en un tema financiero complicado para las dos naciones. Bueno, y mientras tanto Donald Trump dice que la imposición de los aranceles a China le ha caído bien porque pues la economía en Estados Unidos se ha recuperado, y mientras tanto la economía en China ha descendido un 27%, a lo cual el ministro de Comercio en China niega completamente, dice que esto no es verdad. ¿Qué está ocurriendo? Mira, el contexto que yo visualizo es precisamente este tema con Japón. Donald Trump, a partir de que comienza con esta serie de aranceles, pues ha dicho que China ha venido decreciendo. Estos aranceles, más o menos, lo que podría estar proponiendo ahorita Donald Trump sería alrededor de la mitad del comercio total que tiene con los Estados Unidos, con China, perdón. Entonces, ahorita este contexto en el cual precisamente Trump dice que ha venido reduciendo la economía de China, por supuesto que China lo desmiente, dice que por ningún motivo es así, pero hay algo también muy interesante. Los países, hay una confederación o una unión de países del sudeste asiático que digamos que son los más prósperos. Que podrían verse afectados por la semana pasada sacaron un comunicado o anunciaban que podrían estar viendo la posibilidad de cómo asociarse bajo la protección de China y excluyendo a los Estados Unidos
Unidos ante lo que podría venir una inminente, pues no sé si depresión o alguna crisis económica, sobre todo en esa región tan importante financiera y económicamente para el mundo, y que pues ellos lo que están tratando es de protegerse pues para no verse tan afectados en este sentido. Pero efectivamente, estas acusaciones que se dan entre China y los Estados Unidos, entre quién va a ser más afectado, entre quién podría, pues bueno, yo creo que de alguna manera perjudica a ambas partes, pero sobre todo viene a fortalecer el discurso proteccionista de Donald Trump, en el cual desde un inicio, desde la campaña, pues decía que China era uno de sus principales enemigos en términos financieros, así como lo han sido algunos otros países en algunos otros términos políticos, de defensa, etc. Con China, pues bueno, desde un inicio lo ha puesto así, que su principal enemigo económico ha sido China, y esto más bien es para venir a fortalecer el discurso de campaña y el discurso con su electorado de Estados Unidos, que además refrenda el tema de la guerra y sobre todo con un enemigo tan potencial como lo es China. Rápidamente, Rodrigo, tenemos 10 segundos nada más. En realidad creo que nadie ha vislumbrado lo que va a pasar a futuro con estos ajustes, porque en realidad me parece que esto es inmediato, pero en el futuro va a traer muchas repercusiones, es decir, se va a ecualizar la economía. Pues sí, sobre todo porque en una guerra asimétrica, como lo podríamos decir, como lo es China con Estados Unidos, pues imagínate que la potencia 1 con la potencia 2 estén peleando. Yo creo que gran parte del soporte de las finanzas y de la economía en todo el mundo pues está sustentada en China y en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que los efectos todavía no los vemos, ni los medimos, ni los alcanzamos a vislumbrar. Y yo creo que ellos tampoco lo ven. Sí, sin duda alguna. Rodrigo Farfán Alegría, especialista en relaciones internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Estudio 21 Noticias. Con mucho gusto, Eduardo. Gracias, Alejandra, excelente semana.